Disculpe, baronesa, he interrumpido lo que hacía. Trabajaba en mi próximo libro, El Diablo, Historia y Leyenda. Una especie de biografía. Se publicará a principios de año. ¿Por qué el diablo? Un día lo vi. Tenía 15 años y puedo asegurarle que le vi como le veo ahora a usted. Fue un amor a primera vista. Sabrá que hace 300 años la hubieran quemado en la hoguera por decir algo así. Hace 300 años no lo hubiera dicho. Ni hubiera ganado 1 millón por escribir sobre ese tema. Ya. ¿De qué quería hablar conmigo, señor Corso? En su colección tiene un libro que me gustaría examinar. Se trata de las 9 puertas del reino de las sombras. Las 9 puertas. Una obra interesante. Últimamente todos me hablan de ella. ¿De verdad cree en el diablo, baronesa? Lo suficiente como para dedicarle mi vida y mi biblioteca. Por no hablar de todos los años de trabajo. ¿Y usted? Apenas. Este libro exige cierta clase de fe. Lo siento, pero ando algo escaso de fe últimamente. Conozco perfectamente esta obra. La estudié durante años. ¿Tiene alguna duda sobre su autenticidad? Ninguna en absoluto. ¿Está segura? Tengo un conocimiento profundo de este libro. He escrito una biografía de su autor. Sí, la he leído. Aristide Torquia, El aprendiz del diablo, una obra excelente. Un hombre valiente. Murió a causa de este mismo libro en 1667. Cuando realizó sus estudios sobre magia negra en Praga, adquirió un ejemplar del Delomelanicon. Este libro es la adaptación que hizo Torquia de esa obra escrita por el mismísimo Lucifer. Cuando le quemaron en la hoguera, se fundó una orden secreta a fin de perpetuar su memoria y conservar sus secretos. La Orden de la Serpiente de Plata. ¿Qué es, una secta? Una especie de aquelarre de brujas. Desde hace siglos se reúnen para leer este libro y adorar así al príncipe de las tinieblas. Hoy ha degenerado y parece más un club social para millonarios aburridos y gente famosa que usan sus reuniones únicamente como excusa para saciar sus hastiados apetitos sexuales. Yo también pertenecía a esta orden hace años, pero a mi edad el tiempo es demasiado valioso. Además, mis días de orgías ya pasaron. Les dije que se fueran al diablo. ¿Así que está dedicada al sexo? Claro que no. Además, se engañan creyendo que le deben su fortuna y su éxito al hecho de pertenecer a la orden. ¿Siguen reuniéndose? Cada año, en el aniversario de la muerte de Torquia. Pronto celebrarán una reunión. Satanás, el mayor competidor de Dios por el dominio de los espíritus, está presente en la cosmogonía de todas las religiones. Y el amenazante castigo de la condenación eterna acompaña a la humanidad desde tiempos precristianos. El dios griego Hades recibía a ciertas almas al reino de los muertos, un oscuro espacio al que los romanos llamaban el Averno, y que, custodiado por el Can Cerbero, se emplazaba en el centro de la tierra. Los hebreos también creían en el destino final de espíritus que acabarían vagando, sin conciencia ni voluntad, en una inmensa caverna subterránea. El infierno, según el Corán, es Ganam, residencia de un animal monstruoso, donde los condenados arderán en llamas eternas. El infierno católico, por su parte, juzgará a los pecadores en un fuego inaeternum, al tiempo que son desprovistos de la presencia divina. Y entramos de lleno en materia, entramos de lleno en el tema de esta noche: el diablo, sectas satánicas, la vida después de la muerte, todo esto entroncado con la vida después de la muerte. No solamente la figura del diablo, sino los seres oscuros, existen, no existen. Don Santiago, ¿qué tal? Muy bien, Fernando, aquí estamos. ¿Cómo llevamos la noche? Bien, bien. Ante un tema tan interesante como el que vamos a tratar ahora mismo, pues sinceramente un poco atarullado, don Fernando. ¿Atarullado? ¿Por qué? Sí, porque es un tema muy importante. Fíjate, por la trascendencia que tiene en nuestra vida. ¿Se refiere usted al diablo? ¿A los No, lo digo ya, porque si lo digo ya no vamos a adelantar las conclusiones. No lo diga. No lo digo. No lo digo. No lo digo. Bueno. ¿Existe el diablo, Santiago?
Te lo respondo ya así directamente. Puedes dar tu opinión y lo que contemplan, por ejemplo, las diferentes creencias o religiones, ¿no? Bueno, vamos a ver. La existencia del diablo, apuntabas tú en la entrada que has hecho. Hablabas de los hebreos, hablabas del Islam. Bueno, pues, por ejemplo, tanto los islámicos como también, por supuesto, como no, los católicos, los cristianos, también los judíos, creen en la existencia del diablo. Creen en su existencia. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos, Fernando, ¿de dónde viene, por ejemplo, que es el tema que más nos interesa, por la localización geográfica que tenemos, de dónde viene la creencia en el diablo por parte de los católicos? ¿Y de dónde viene esta creencia? Pues viene del judaísmo. De los judíos. De los judíos. Uh-huh. El judaísmo, en el siglo V aproximadamente, tomó prestado este concepto, esta creencia, por influencia de Persia, concretamente por influencia del mazdeísmo. Así pues, decimos que la creencia en la existencia de un diablo como ángel, y aquí entramos, Fernando, en el asunto ya, empezamos a entrar en materia, en la creencia de un ángel creado por Dios, que se rebela contra el Creador, así como también otros ángeles que le secundan en esa rebelión. Este concepto, como digo, entra en el judaísmo tardío, aproximadamente en el siglo V, siglo V antes de Cristo, estoy hablando, siglo V antes de Cristo, y es en el cristianismo donde esta creencia es absorbida y da lugar a la creencia que hoy en día mantienen no solamente los católicos, sino también protestantes, ortodoxos, anglicanos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos cuenta el Antiguo Testamento, la Biblia y demás, ¿cómo lo podemos entender? Si es algo que viene desde el siglo V antes de Cristo. Buena pregunta, vamos a ver. ¿De dónde han salido esos párrafos, no? Realmente, las alusiones que hay en el Antiguo Testamento, hablo de la Biblia, lógicamente, en el Antiguo Testamento, son referencias, en primer lugar, mínimas porque son citas muy puntuales, y con un dato que es muy interesante. Si se somete el Antiguo Testamento en este sentido a un examen, nos damos cuenta de que el concepto de lo que es el diablo o Satanás tiene una evolución. Es decir, no es lo mismo el concepto que tenemos del diablo al principio de la Biblia, en el Génesis, cuando se nos dice y se nos ha enseñado dentro del cristianismo que realmente esa serpiente que aparece en el jardín del Edén, en el paraíso terrenal, que es quien hace que Eva tome esa manzana, coma de esa manzana, bueno, pues en realidad, en palabras de los estudiosos de la Biblia, en realidad esa serpiente no es el diablo. Es un ser extraño, un ser mitológico, quizás, una representación, pero en ningún caso es el diablo. Después aparece el diablo como acusador, como fiscal en el tribunal de Dios. Satanás es el fiscal, es el acusador. ¿Pero aparece como el malo de la película ahí o...? No, aparece como fiscal, es decir, como el que acusa ante el tribunal divino. Pero digamos que ahí no se había convertido en malo todavía. No es el diablo tentador que después hemos heredado de esa creencia. Por eso estoy diciendo que sufre una evolución. En el transcurso del Antiguo Testamento nos encontramos con una evolución de lo que es la figura de Satanás. Es decir, que no hay un concepto definido. Según van avanzando los años, e incluso vuelvo a decir los siglos, porque no olvidemos
que el Antiguo Testamento es una recopilación, una compilación, mejor dicho, de libros que se han escrito a lo largo de muchísimos años, vuelvo a decir, especifico siglos, no años. Entonces vemos cómo el concepto de Satanás, de lo que nosotros entendemos como Satanás, va variando conforme van pasando los años. Y es, como decía al principio, es hacia el siglo VI, siglo V antes de Cristo, cuando el pueblo judío que se encontraba exiliado en Babilonia vuelve a su tierra y trae una creencia que es absorbida del mazdeísmo, vuelvo a decir, en Persia, de lo que es la figura de Satanás. Entra ahí, en el siglo VI, siglo V antes de Cristo. Y en el judaísmo tardío. Y después ya nos encontramos con Jesús de Nazaret, en el siglo I, que este es un tema muy interesante, Fernando, y seguramente dedicaremos más de un programa al asunto. Jesús de Nazaret nos dice los textos que habló de Satanás. Nos dice los textos. Yo no estoy diciendo, ni voy a decir, ni afirmar, porque no se puede ni negar ni afirmar de una forma categórica, si queremos ser rigurosos. No se puede negar que Jesús de Nazaret hablase o no hablase específicamente del diablo, de Satanás. Lo que sí es cierto es que los textos neotestamentarios aparecen en boca de Jesús, aparecen la denominación de Satanás, padre de la mentira, príncipe de este mundo, etcétera, etcétera. ¿Lo dijo Jesús? ¿O realmente lo que hizo Jesús, que es más bien lo que yo pienso, adelantándome un poco a las conclusiones, lo que hizo Jesús fue adaptarse a la mentalidad de aquellas gentes de aquella época, en el siglo I, los judíos que le escuchaban, que sí creían en la existencia de un ser maligno, de un ángel rebelado contra Dios, y de toda su corte de secuaces y de ángeles también asimismo rebelados, que le secundaron en esa rebelión contra Dios? Yo creo más bien que Jesús de Nazaret se refirió a Satanás mencionando, mejor que invocando, porque invocar es llamar, no lo decía en el sentido literal, sino mencionando a Satanás como, y sé que los creyentes en Satanás están totalmente en desacuerdo conmigo, pero yo voy a dar mi opinión, como es lógico. Realmente lo que Jesús decía en aquellos momentos para aquellas gentes, al referirse a Satanás, era referirse a él como un arquetipo, porque es difícil explicar a unas gentes como aquellas que creían en la existencia de Satanás como un ángel revelado, explicarles que realmente no existe. Por lo tanto, confluyen en la figura de Satanás, que etimológicamente quiere decir adversario, enemigo, adversario. Pues confluyen y se compensan dentro de esa denominación Satanás todo lo referente a la maldad, a la iniquidad, a la mentira, al pecado, en definitiva, al pecado. Pero si quieres lo abordaremos, Fernando, más tarde. Es un tema, vuelvo a decir, extensísimo, podríamos hablar mucho acerca del tema, pero bueno, si es necesario hacemos una segunda parte o tercera, si es necesario. Vamos a intentar por lo menos acercar a los oyentes lo más importante, ¿no? Esta noche hacer un poco un resumen de todo lo más importante. Y después lo llevaremos al otro terreno, al que tiene que ver con la vida eterna y demás. Sí, que esa es otra. Bueno, tengo en mis manos un libro tuyo, Santiago, de tu propiedad, mejor dicho, escrito por José Antonio Fortea, Daemoniacum, tratado de demonología, y estaba leyendo ahora mismo un párrafo en el que no estoy yo muy de acuerdo con lo que comenta. Habla de el diablo y los demonios y la rebelión. Dice, la rebelión no fue instantánea y repentina. Primero nació entre ellos, entre los diablos, los demonios, un alejamiento de Dios por un enfriamiento del amor y obediencia que tenían hacia Él. Después, en un segundo paso,
nació una verdadera y formal desobediencia, hasta que por fin llegaron al odio a Dios. Los que se rebelaron durante la prueba y odiaron a Dios son los demonios, y el más poderoso de todos ellos, el diablo. Claro, a mí yo leyendo esto, pienso, como he dicho en más de una ocasión, si se supone que eran seres angélicos, seres perfectos, seres creados por Dios, ¿cómo pueden llegar hasta el punto de odiar a Dios, no? Claro, pero es que es un apunte muy importante ese, Fernando, y ahora lo vamos a analizar. Pero nos encontramos aquí con una cuestión. Acabas de leer un párrafo de ese libro, que es un tratado de demonología escrito por un sacerdote especializado en demonología. Pero la pregunta que yo planteo aquí, y algún día, si es preciso, traeremos a José Antonio Forte al programa, la pregunta que yo planteo es, esas afirmaciones, que él, en este caso, este párrafo que tú has leído, ¿cómo se saben? Es decir, ¿quién nos dice que eso fue así? Algún oyente, y no sin razón, puede argumentar que la rebelión es algo que aparece en las Escrituras. Pero claro, yo aquí planteo otra pregunta, y quizás más de un oyente también se puede escandalizar. La pregunta que yo planteo es, ¿realmente las Escrituras son una verdad inspirada por Dios? Claro que esa es otra también. Este es tema para otro programa. Claro, exactamente. Este tema para otro programa. No vamos a entrar en el asunto porque nos llevaría muy lejos y no es el tema de la noche, pero sí podemos decir que si las Escrituras, cuando digo las Escrituras me refiero a la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, si realmente el Antiguo Testamento es una recopilación de libros inspirados por Dios, ¿cómo es posible, por citar algunas cosas, cómo es posible, por ejemplo, Fernando, que existan entre esos libros contradicciones? ¿Cómo es posible que nos presenten esos libros del Antiguo Testamento a un Dios vengativo, cruel, celoso, ávido de sangre y de muerte? Sí, colérico y en plan ahora te vas a enterar. Colérico, en muchos casos incitando a la matanza. ¿Qué clase de Dios es ese? Como lo de sacrifícame a tu hijo y ese tipo de cosas, ¿no? Y cosas mucho más fuertes, muchísimo más fuertes que eso. Sí, pero ves ese Dios en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo cambia radicalmente de forma y de manera de ser. Pero es porque viene Jesús. Claro. Y Jesús habla de un Dios que es, por lo menos bajo mi criterio, el Dios real. Es un Dios real, que se adapta a lo que realmente es Dios. Dios amor, Dios misericordia, Dios ternura, también de justicia, porque no olvidemos que Jesús de Nazaret también nos habla de la justicia de Dios. Sí, eso sí, pero lo que no hay que confundir, creo yo, es la justicia con ese sentimiento de venganza o de te vas a enterar. Es que lo que es evidente, y cualquier estudioso del asunto seguro tiene que estar conmigo en este punto, porque es así, no porque yo lo diga que tendría muy poco valor, sino porque no soy bien entendido en la materia, quiero decir un exégeta, un hermeneuta, sino, bueno, un divulgador que ha estudiado el asunto, pero no soy un especialista que lleva décadas en el asunto. Pero bueno, lo suficiente como para poder decir, y vuelvo a decir, que los exégetas, hermeneutas estarán conmigo en que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, como bien decías, Fernando, con el Dios que nos presenta Jesús de Nazaret, que es un Dios totalmente diferente, con una esencia totalmente diferente. El del Antiguo Testamento ya hemos dicho cómo es. Es un Dios vengativo, cruel, celoso, etcétera, etcétera. El Dios de Jesús, el Padre, fíjate que ya cambia el nombre, ¿no? En el Antiguo Testamento en algunas partes es el Yahvé de todos los ejércitos. El Yahvé de todos los ejércitos. En el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús de Nazaret, es Padre, hasta el punto de que él le llama Apá, que traducido en arameo quiere decir papá. Es decir, es una denominación de Dios mucho más amorosa y cercana de Dios. No es ese Dios que nos pinta algunos de los libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, vuelvo a decir, la pregunta es esa. ¿Realmente los libros
de la Biblia, ahora me refiero al Antiguo Testamento más específicamente, nos revelan la verdad en toda su extensión? ¿Podemos confiar ciegamente de una forma plena al 100% de las cosas que ponen? Porque, ojo, se dice, por ejemplo, que los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que fueron escritos por Moisés. Eso no es verdad. No es verdad. No, no es verdad. Lo saben los especialistas. Lo que pasa es que por tradición, pues así se ha enseñado, ¿no? Pero es que realmente no es así. Esos libros, que además están separados en su redacción por muchos años, pues intervinieron varias manos, y no precisamente la de Moisés. Es decir, estamos hablando de libros del Antiguo Testamento que nos llevan muchos siglos atrás, antes de Cristo incluso. Sí. Por lo tanto, que la Iglesia Católica se acoja, en primer lugar, partiendo de ese punto, cuando se habla de rebelión, vuelvo a decir, que es el asunto que estamos analizando ahora, la rebelión de los ángeles, que da lugar a que ese ángel primero que se revela contra Dios, que se llama Satanás, esa rebelión, ¿quién dice que existió? El Antiguo Testamento. Podemos buscar incluso el libro y el pasaje ahora mismo. Claro, este autor, así como otros, se acogen a veces a esas partes que, vuelvo a decir, son mínimas del Antiguo Testamento, son muy puntuales, dada la extensión del Antiguo Testamento, y en segundo lugar, no podemos confiar de una forma plena en que eso fuera así, porque se nos dice que la Biblia es la palabra de Dios. Yo, perdónenme todos ustedes, los que así lo crean, tengo mis dudas en muchos de sus puntos. La Biblia, en mi opinión, tiene cosas que son realmente interesantes y ideas que se puede sacar una enseñanza muy interesante, igualmente. Lo decíamos hace poco, el libro de los Proverbios, los Salmos, etcétera. Ahora bien, hay otras partes, también lo comentábamos, que son tediosas, aburridas, y que vuelvo a decir que es el tema que nos interesa, que nos presentan a un Dios que nada tiene que ver en absoluto con la realidad de lo que es Dios. Alguien puede decir, bueno, ¿y usted cómo sabe cómo es Dios? Mire usted, yo creo que cualquier persona que haya caminado algo en la senda de lo espiritual en busca de Dios, creo que estamos todos, como decía Juan José Benítez, en ese negocio que le llama él, ¿no? De una forma cariñosa, en el negocio, entre comillas, negocio como trabajo, ¿no? De hacer, en cuanto a la búsqueda de lo que es Dios, una persona que conozca mínimamente a Dios jamás puede decir que Dios es colérico, que Dios es celoso, que Dios es cruel, porque es el Dios que nos presenta el Antiguo Testamento. Y sin embargo sabemos que no es así. Por lo tanto, la rebelión es algo que procede en el asunto del Antiguo Testamento, procede de ahí. Procede de ahí. ¿Eso quién lo escribió? ¿Bajo qué puntos de vista? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien es cierto, todo hay que decirlo, que, como decía al principio, vuelvo a decir, Jesús habla de Satanás. Pero si quieres luego analizamos el asunto de mayor profundidad. Es interesante lo que comenta en el libro, en este libro, Daemoniacum, unas palabras del Papa Pablo VI en una locución del 15 de noviembre de 1972. Y entre otras cosas dice que el demonio es el mal que existe en el mundo, resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo. El mal, decía, no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. Bueno, hay una serie de cosas en las que, bueno, pues viene a decir que el demonio como criatura pues existe, pero es curioso que comience diciendo que el demonio es el mal que existe en el mundo, ¿no? Sí, es curioso que diga eso, pero también es muy curioso, lo digo ahora en otro sentido, que nos pinte al demonio como un ser pavoroso. Yo sí quiero esta noche enviarles a nuestros oyentes un mensaje esperanzador.
Vamos a seguir hablando y tenemos todavía programa por delante, Fernando. Pero sí quiero decir en este punto que los oyentes, aquellos oyentes que hayan tenido la suerte, hablando desde otro punto de vista, la gracia, entre comillas, no lo digo teológicamente, de creer en Dios, que no crean que Dios es un ser, recalco, celoso, cruel, vengativo, rencoroso, castigador, un Dios al que hay que tenerle miedo. A Dios hay que respetarle sumamente por encima de todas las cosas. El primer mandamiento dice eso. Amarás al Señor tu Dios con todo, el Shema, ¿no? Famoso, que pronuncia Jesús incluso. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por encima de cualquier cosa. Sí, pero es que ese es el respeto que hay que tenerle a Dios. Pero no temerle, caray. Santiago, hay Porque gente... ¿cómo se puede amar a alguien a quien temes? No puedes. Pero es que hay muchas personas hoy en día que bueno, claro. Que aún hoy siguen creyendo en la existencia de ese tipo de Dios. Por supuesto. Mira, Fernando, por ejemplo, los testigos de Jehová, que digan lo que digan, son una secta, y posiblemente haya algún testigo de Jehová escuchándonos. Bueno, pues los testigos de Jehová, con los que yo he tenido en alguna ocasión más de una, iba a decir encontronazo, O un rifirrafe. sí, digámoslo así, el tipo de Dios en el que ellos creen, es un Dios que ni siquiera, y perdóname que levante un poco el tono de voz porque tengo que controlarme, Fernando, en este punto, ni siquiera permiten que una persona, yo sé que conocí un caso y por eso me irrito un poco, una persona que se está muriendo porque necesita transfusión de sangre, dejan que esa persona se muera. Porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento en el que se dice, pero por cuestiones higiénicas, que la sangre no se puede beber, no se puede ingerir. No, pero Esto me parece una brutalidad. viéndolo desde ese punto de vista, vamos, es que, no sé, con todo el respeto del mundo que merezcan los testigos de Jehová, pero me parece totalmente absurdo. Bueno, pues un testigo de Jehová no puede, si un familiar suyo se está muriendo y necesita una transfusión de sangre, no puede permitir que se le haga esa transfusión. ¿Y qué explicación dan ellos a esto? No, porque vuelvo a decir, porque se acogen a esa parte de la Biblia. Solo por eso. Solo por eso. Pero es que esa parte de la Biblia tienen que saber, aunque ellos le den la vuelta, Sí, y digan que lo que pintan eso- de sí, otra parte. es evidente que cada uno arrima el asco a su sardina. Es como el cerdo, ¿no? En lo que es el animal, el cerdo, en la religión humana también. Eso, de una forma original, remontándonos en el tiempo hacia atrás, tenía como razón la higiene, evitar enfermedades, el contagio de enfermedades, etcétera. Bien. Bueno, pues los testigos de Jehová se acogen a esa parte de la Biblia donde se dice que la sangre no se puede porque está el alma de la persona, cosa que también creen los musulmanes, Está el alma de la persona en la sangre. Y que no se puede pasar sangre de una persona a otra, y mucho menos, ni muchísimo menos de un animal. Yo conocí un caso, hace unos años ya, pues ahora 10 años concretamente, en una parte de España, cerca de Murcia, no en Murcia exactamente, fue aquello. Yo tenía un amigo que era testigo de Jehová, y con ese amigo, una persona encantadora, tuve muchísimas charlas y conversaciones interesantísimas sobre teología. Él sabía que yo tenía mi punto de vista, yo sabía que él era testigo de Jehová, y él me lo decía. Luego se hizo evangélico. Se hizo evangélico. Cosa que me parece mejor, porque testigo de Jehová, lo digo aquí donde haga falta, es una secta. Y huyan ustedes, señores, de esa secta, porque conozco más de un caso donde la familia se ha roto. Fíjese en los casos que conozco, que esta persona, no voy a dar el nombre, un hombre concretamente, estaba casado y tenía 2 hijos, 2 o 3 hijos, no recuerdo bien ahora, si eran 2 o 3. Al nacer su primer hijo, tuvo un problema de salud muy grave, hubo que hacerle transfusión, los médicos le dijeron que o se le hacía transfusión de sangre o que el niño moriría, y él dijo que moría, que la transfusión no se iba a hacer. Milagrosamente, lo dejo ahí, no digo que fuese de una forma literal, el niño se fue recuperando, no hizo falta la transfusión. Ahora bien, si el niño no se recupera, se muere. ¿En qué cabeza cabe esa reflexión a la que quiero llegar? Que un Dios
que es todo amor, todo misericordia, se va a preocupar por una cosa tan insignificante, me digan lo que me digan, como es una transfusión de sangre? La obligación del ser humano, aquí siempre, es perpetuar la especie, y muchísimo más si se trata de un ser querido. Siempre hay que trabajar por darle la vida a las personas, no por quitársela. Cuanto más si eso lo hacemos los hombres, no lo va a hacer Dios, que es un Padre perfecto y justo y eminentemente amoroso. Es que no sé en qué cabeza cabe, Fernando, sencillamente. Yo tampoco. Tampoco lo entiendo ni tampoco sé en qué cabeza cabe. Entonces, claro, por ejemplo, los testigos de Jehová se acogen a un Dios al que hay que temer, un Dios castigador, que hay que tener mucho cuidado con él. ¿Cómo puedo yo amar y tener una relación espiritual? Ahora voy a lo que es la unión mística. ¿Cómo puedo yo amar a Dios si es un ser al que tengo que temer de una forma negativa? No, tengo que respetar por encima de todas las cosas. Respetar, pero no temer, como si fuese un padre que me está esperando detrás de la puerta con un bastón para cuando entre por la puerta darme con el bastón en la cabeza. Claro, esto no es así. Esto no es así. Bueno, pues los testigos de Jehová también creen en la existencia del diablo, y además de una forma exacerbada. No solamente ellos, sino también los evangélicos. Conozco un caso también, no en testigos de Jehová, sino en evangélicos, que como ustedes saben son protestantes, es decir, no están adheridos a la Iglesia Católica, no creen en la Virgen y tampoco creen en la figura del Papa, en la infalibilidad del Papa, principalmente, y entonces un grupo evangélico en el que había una persona, concretamente una mujer, ya de cierta edad, que tenía problemas psiquiátricos. Problemas psiquiátricos. Aquella mujer, tenía determinadas crisis de angustia, en las que chillaba, lloraba y demás. Entonces, el grupo al que pertenecía le empezaron a decir que lo que estaba era poseída por el demonio. Y hacían oración sobre ella, le imponían las manos en la cabeza, cosa muy frecuente en este tipo de actividades de los evangélicos, le hacían imposición de manos, y la conclusión a la que llegaron aquellos doctos, lo digo entre comillas y en sentido un poco sarcástico, aquellos doctos devotos, es que esa mujer estaba endemoniada. Lo que esa mujer necesitaba era un antipsicótico, no un exorcismo. Tratamiento psiquiátrico. La mujer, y aquí termino y es muy grave el asunto, tanto se le insistió por parte de su grupo de compañeros, entre comillas, de grupo, tanto se le dijo que estaba endemoniada, que ¿sabes cómo acabó? ¿Cómo acabó? Tirándose por un balcón. Porque ella, como creyente, no soportaba estar poseída por Satanás, y entonces optó por tirarse por un balcón y morir. Así acabó esta historia. Esto es un caso real que yo he conocido hace años. Díganme ustedes, yo no sé. Sí, perdón. No, iba a decir que, bueno, pues analizando un poco tanto lo que hemos hablado de los testigos de Jehová, lo de la sangre y demás, y este otro caso, y supongo que claro, no será evidentemente el único, habrá muchos más de este tipo. Hay mucho. Me preguntaba yo hacia mis adentros, a esta gente que se cree o que piensa que de alguna forma está haciendo, entre comillas, un bien, porque están cerrados ahí en su creencia y en su historia, sin abrirse a nada más, cuando pasen al otro lado, ¿qué les espera? Es evidente, Fernando, que la respuesta para esa pregunta yo no la tengo, pero no la tengo yo ni la tiene nadie, la tiene Dios solamente, que es el único que tiene la potestad y la capacidad de poder juzgar a cada uno según sus obras y según sus creencias. Planteo aquí otra pregunta. ¿Los pilotos suicidas que se empotraron contra las Torres Gemelas y que causaron tantísimos muertos, pensaban que estaban haciendo un bien en favor de su religión del Islam? Pero lo que hicieron fue un mal enorme, horroroso, y todo lo que ha desencadenado el 11 de septiembre. Es evidente que ahí no podemos entrar. El único que tiene, vuelvo a decir, capacidad para hacer realmente una valoración, no digo ya la palabra juicio, una valoración de cada uno de nosotros y de nuestros actos y de nuestras creencias, es el mismísimo Dios. Es el único que puede hacerlo. Los demás
bueno, pues unos divulgadores, otros estudiosos, otros son exégetas, otros son teólogos, pero ahí no podemos entrar, Fernando, no podemos entrar. Yo lo que me planteo es si la creencia en Satanás, la creencia en la existencia de Satanás, trae más males que bienes. A mí siempre se me dice una cosa por parte de algunas personas, algunas de ellas a las que yo quiero mucho, cuando saben que yo actualmente no creo, y desde hace años, en la existencia de Satanás, bueno, y alguna persona de mi círculo más cercano me recuerda alguna que otra vez la frase famosa que tantas veces se ha repetido, de que la mayor victoria de Satanás es hacernos creer que no existe. Pero eso no es darle un poco muchas vueltas a la historia. Yo añadiría otra a esa frase, añadiría otra. Y no es ya que la mayor victoria de Satanás sea hacernos creer que no existe, sino que muchas veces, en muchísimos casos, la mayor victoria de Satanás es hacernos creer que existe en todas partes, en todos los lugares, a todas horas y en todos los rincones del mundo. Porque esto lleva a obsesionarnos con la figura de Satanás. Y esto puede traer unas consecuencias realmente terribles. Ya te he contado el caso de la persona que se suicidó. Claro, porque si fuese así sería omnipotente, omnipresente, sería lo opuesto a Dios. Sería un Dios en malo. Acabas de meter el dedo en una de las llagas. Una de las preguntas que cabe hacerse como argumento, porque no se trata de llegar a un micrófono y decir que Satanás no existe y quedarse ahí. Satanás no existe, pero ¿por qué no existe Satanás? Vamos a dar nuestros argumentos. En primer lugar, tú has apuntado una hace ya unos minutos, pero que me parece sumamente interesante que la contemplemos, y que es vital además. Suponiendo, primera consideración, suponiendo que ese ángel, Satanás, que ese ángel se rebelase en su día contra Dios y a su vez le siguieran una multitud de ángeles, que sería lo que actualmente, según la teología nuestra civilización, son los demonios, la pregunta que cabe hacerse es, si un ángel, que se supone que es un espíritu creado por Dios, un espíritu cercanísimo a Dios, cara a cara con Él, a su servicio, que tiene, entre otras muchas posibilidades, el privilegio de gozar de la presencia de Dios, de lo que de la presencia de Dios se desprende. Hablamos de Dios. La pregunta que cabe hacerse ¿es posible que un ser de esta naturaleza y en esas circunstancias y condiciones se pueda rebelar contra Dios? Pero si nos encontramos con hombres y mujeres a lo largo de la historia, no solamente en la religión cristiana o católica, sino en otras religiones, que han llegado a unas cuotas de perfección espiritual enormes, donde la humildad, qué palabra tan bonita y qué poco practicada por tantos de nosotros, yo diría que la mayoría, donde la humildad es la piedra angular de esos grandes personajes espirituales, algunos conocidos y otros que ni siquiera conocemos su existencia y que han pasado por la tierra sin dejar más rastro que su vida desconocida, en un monasterio, en una montaña, en un desierto, como anacoretas, como ascetas, como místicas en otros lugares místicos. Bueno, si esos seres que son humanos tienen como base, como piedra angular, la humildad, ¿cómo es posible que un ángel, esta es otra consideración que deberíamos hacer, si necesitamos otro programa lo hacemos, Fernando, cabe la posibilidad de que un ángel, vuelvo a decir, un ser perfecto relativamente, perfecto solamente es Dios, pero perfecto, relativamente perfecto. Sí, pero salido directamente de Dios. Creado por Dios, pero, y además, como decía antes, en unas condiciones en las que está, en las que se encuentra, en la que goza de la presencia de Dios, de los privilegios de Dios, donde está a su servicio,
etcétera, etcétera. Exacto. Que se revele. ¿Cabe la rebelión en un ángel? ¿En un ser tan elevadísimo como es un ángel? Eso para empezar. Eso para empezar. Yo personalmente no creo en la involución. Tanto, por ejemplo, la doctrina espírita, la teosofía, tantas y tantas corrientes de pensamiento, doctrinas, no hablo de religiones, nos dicen que la involución no existe en la creación. Todo siempre está en continua evolución. Siempre todo va hacia adelante, evolucionando. Nunca hay una involución. Claro, admitir una rebelión, este es el segundo punto, admitir una involución sería admitir que a Dios se le ha escapado la creación de sus manos. Es decir, Dios, que es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no lo sepan. Omnisciente quiere decir que Dios sabe todo antes de que suceda. Dios es omnisciente y por lo tanto sabe ahora, si se puede hablar de ahora, trasladándolo a la dimensión donde se encuentra Dios, porque yo sí que creo que Dios tiene un real ser. Dios no es como dicen muchos, la naturaleza, los árboles, no, mire usted. No, vamos a ver. Eso está hecho por Dios, no es que eso sea Dios es un ser, y es el ser supremo, y tiene un real ser, tiene un lugar, si se puede decir así, desde la dimensión física, para entendernos, pero se puede estar en la presencia de Dios real. Bueno, pues, Dios, que es omnisciente y que conoce pasado, presente y futuro, para el que todo, como dicen muchos teólogos, para el que todo, la historia de la humanidad desde que comenzó el universo hasta que termine, para Dios es un continuo presente, es decir, que Dios está fuera del espacio y del tiempo en su totalidad, y todo se desvela en un instante ante Él. ¿Es posible que Dios cree a unos seres, que son los ángeles en este caso, a sabiendas de que se le van a revelar, de que va a haber una rebelión contra Él, que van a ser expulsados de su presencia en la tierra para fastidiarle la creación y para montarse lo que he montado? Yo personalmente considero que este razonamiento no resiste un análisis, pero ni mínimamente riguroso. Yo es que aquí vuelvo a decir lo que digo siempre. Si todo esto fuese así, Dios no sería Dios. Se le escaparían muchos cabos. Se le escaparía la creación, se le escaparía que un ser muy evolucionado como un ángel pueda volver hacia atrás muchísimo hasta tener sentimientos de odio. O sea, se le escaparían mil cosas. Claro. Efectivamente, es que tenemos, por un lado, tenemos en primer lugar la involución. Ese ángel que, según nos dice la teología católica, cristiana, también musulmana y también judaica, se revela contra Dios. Y con él arrastra a un inmenso número de ángeles que también se rebelan contra Dios y se convierten en demonios, porque pierden la gracia, según la teología, y son expulsados de la presencia de Dios. Ese es el primer punto. La involución, si cabe la rebelión en un ángel. Bien. El segundo punto, considerando la omnisciencia de Dios, lo acabas de decir. Cabe plantearse que Dios va a crear a unos seres a sabiendas de lo que van a hacer, y de todo lo que de que esas consecuencias van a ser fatales para el desarrollo de su creación, que somos nosotros, que es el ser humano. Ahí lo dejamos.
Seguimos, y estábamos hablando de la omnisciencia de Dios, Santiago, el hecho de que un ángel, o un montón de ángeles se le puedan llegar a revelar, la involución y demás. Así es. En el libro que mencionamos al principio, Demoniacum, tratado de demonología, hay una de las citas, porque son realmente pocas. Por eso yo decía que la base bíblica, suponiendo que la Biblia en su totalidad sea una verdad revelada en toda su extensión, las citas que hacen referencia a Satanás son muy pocas, en el Antiguo Testamento. Estoy hablando, en el Nuevo Testamento es más numeroso, ya que la creencia, entre otras cosas, la creencia en el diablo estaba muy extendida, porque ya hacía pues 5 siglos que existía esa creencia en el judaísmo. Pero fíjate, en Isaías, en el capítulo 14, versículos del 12 al 15, dice lo siguiente, en relación, según la interpretación que luego se le ha dado, recalco, interpretación que se le ha dado, no quiere decir que sea esta, se viene a decir que aquí se encuentra la razón por la que Satanás se rebeló contra Dios, y ese pecado fue por orgullo. Dice así: ¿cómo has caído del cielo, astro rutilante, hijo de la aurora? Has sido arrojado a tierra, tú que vencías a las naciones. Tú dijiste en tu corazón: el cielo escalaré, por encima de las estrellas de Dios elevaré mi trono. Por el contrario, al Seol has sido precipitado. Esto se refiere a Satanás. Bueno, no, es que, vamos a ver. La interpretación que se le ha dado es que Satanás tuvo un pecado de orgullo. Pero puedes leer tú mismo el texto. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Es decir, lo que quiero decir es que es todo muy relativo. En el Antiguo Testamento luego seguimos viendo otras menciones que se hacen en el Antiguo Testamento en algunos libros. Por ejemplo, en Isaías ya lo hemos leído. Tenemos en Baruch, me parece que es. Bueno, una serie de interpretaciones. Puedes leer, por ejemplo, esto, ese párrafo que tengo aquí subrayado, que es todo como muy relativo. Es decir, la figura del diablo es algo que va evolucionando a lo largo del Antiguo Testamento y que al final desemboca en lo que nos han contado, pero nada más. La verdad es que releyendo este párrafo que acabas de leer hace un momento, no encuentro motivos para adjudicárselo a ningún ángel ni a Satanás. O sea, puede referirse a cualquiera. Claro, porque al principio en el Génesis se nos dice que quien tentó a Eva fue la serpiente. Y entonces se identifica rápidamente la serpiente con Satanás. No es esta la interpretación. El otro párrafo que hacías... La serpiente, perdóname Fernando que te interrumpa, sí. La serpiente en algunas civilizaciones, como por ejemplo en la China, tú lo sabes, la serpiente tiene una connotación totalmente opuesta a la que tenemos en Occidente. Pero radicalmente distinta. La serpiente es la sabiduría. Es la sabiduría. Y sin embargo aquí, los teólogos, no digo ahora, siglos atrás, la serpiente, Satanás. Incluso se ha dicho y se sigue diciendo que el pecado por el que cayeron a Adán y Eva fue un pecado de lujuria. Nada más lejos de la realidad. También yo plantearía si Adán y Eva existieron, como seres reales. Esa es otra. No, yo diría que no. Pero bueno. El otro párrafo al que hacías alusión, Santiago, dice que en otra escena bíblica aparecen los seirim, palabra que se podría traducir como los peludos, deriva del hebreo sa'ir, peludo o macho cabrío. San Jerónimo optó por traducir esa palabra como sátiros. Claro. Se consideraba que esa palabra hebrea designaba ciertos demonios con forma de machos cabríos. Claro. El término designaría antiguas entidades demoníacas. Pero fíjate, sí. Que aparezcan seres o no sé, peludos, es que tiene que ver esto con un demonio.
Pues tú tienes la respuesta, ¿no? Nada. O sea, nada de nada, no tiene nada que ver. Luego dice que otra fuente es el mundo helénico, en el que la palabra daimon significa genio. Ujú. Bueno o malo. O malo, efectivamente. Hay Platón, por ejemplo. Claro. Platón tenía su daimon particular. Dice, si bien en el Nuevo Testamento se utiliza solo para designar espíritus malignos. Claro, pero fíjate que dice espíritus. Sí, no demonios. Claro, es que el tema es complicado, ¿eh? No es sencillo. No es tan sencillo de abordar y mucho menos exponer en un programa encima. Tenemos que dedicar, yo creo, Fernando, una segunda parte y quizás una tercera al asunto. Desde luego. Hablábamos antes de esa ráfaga musical, hablábamos de la rebelión y hablábamos también de la omnisciencia de Dios. Yo te voy a pedir, si eres tan amable, que leas, porque he visto aquí, en este libro que tenemos alguno más. Búsquelo, Vamos a ver, búsquelo usted tranquilamente. Estamos buscando en este libro para ilustrar lo que don Santiago quiere comentar. Este párrafo no tiene desperdicio, sobre todo lo que ha sido el pasado, ¿no? de la Iglesia, la inflexibilidad de la Iglesia en ese sentido. Dice, si alguno dijese que el diablo no fue primero un ángel bueno, hecho por Dios, y que su naturaleza no fue obra de Dios, sea anatema. Concilio de Braga en el año 561. Fíjate. Sí, que nosotros ahora mismo seríamos anatema. Seríamos anatema. Sí, sí. Pero fíjate la contradicción en la que cae el Concilio de Braga. ¿Puedes volver a repetir, Fernando, lo que dice el anatema? Si alguno dijese que el diablo no fue primero un ángel bueno. No fue primero un ángel bueno. Lo que decíamos. Primero es creado por Dios, bueno y perfecto, o sea, en total armonía con la divinidad, cercano a Dios. Y después sigue. Un ángel bueno hecho por Dios y que su naturaleza no fue obra de Dios. Fíjate en la contradicción que cae. Que su naturaleza no fue obra de Dios. Claro, o sea, vamos a ver. Si Dios lo ha hecho... Pero ¿cómo? Claro, esa es la naturaleza, pregunta. ¿cómo no va a ser obra de Dios? Efectivamente. Es absurdo. Es realmente una contradicción enorme. Bueno, pues esto es un anatema del año 561 del Concilio de Braga. Y ahí lo tenemos. Lee, por favor, la segunda. Hay más. El diablo y demás demonios ciertamente fueron creados por Dios, buenos por naturaleza. Mas ellos, por sí mismos, se hicieron malos. Concilio IV de Letrán, en el año 1215. Es decir, primero Dios, como si fuese tonto Dios, los crea buenos, sin saber lo que va a pasar. Claro, como Dios es así, pues los crea buenos en un principio, sin saber lo que estaba haciendo. Pero después ellos, porque quieren, si eso se pudiera dar en la realidad, dicen, no, hacemos la elección por nuestra cuenta, vamos a hacer nuestro bando aparte, y nos vamos a rebelar contra Dios. Claro, es que no resiste un análisis de verdad mínimamente riguroso desde el punto de vista no ya teológico, sino filosófico, ético o moral. Es que no cabe en mente alguna. Es que el último párrafo no tiene desperdicio ninguno tampoco. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el infierno, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. Claro, es que no tiene desperdicio ninguno. Es realmente contradictorio, es decir, es que no tiene otra calificación, otro calificativo, Fernando. Veo que estás ahí muy interesado en lo que estás leyendo en párrafos que yo he resaltado de este libro, que verdaderamente es un libro muy interesante, que a mí en su día me aportó mucho, tanto en el buen sentido, no voy a decir tanto como en el malo, en el buen sentido porque me di cuenta a veces, de la mentalidad tan cerrada que ha tenido la Iglesia Católica para mantener durante siglos la creencia en un ser que verdaderamente no existe. Claro, ellos acogen a un punto, cuando digo ellos me refiero a los que no digo actualmente ya que también, sino en siglos atrás, los que han, iba a decir manipulado, quizás la expresión no sea muy afortunada. Retocado, podemos decir. Los que han adaptado, Uh-huh. retocado, adaptado
los textos a su esquema teológico, para que todo cuadrase. Se acogen a que Jesús de Nazaret, según los textos, habla de Satanás. Pero claro, como decíamos antes, Jesús, según esos textos, habla de Satanás. Pero yo, personalmente, propongo, desde hace tiempo ya, así como otros investigadores y estudiosos del asunto, que Jesús lo que hizo fue ni más ni menos que adaptarse a la mentalidad de aquellas gentes. Ni más ni menos. Porque no podía decir de una forma abierta: Satanás, ese ángel que se os ha contado, vuelvo a repetir, desde hacía casi 6 siglos que había entrado en el judaísmo la idea, la creencia de Satanás, que llegase Jesús y dijera: Satanás no existe. Claro. Lo que un gran maestro espiritual como era Jesús, aparte de Hijo de Dios, o de Dios hecho hombre, sabía que tenía que adaptarse a las mentalidades de aquellos que le escuchaban. No podía romper de un plumazo esa creencia. Y ver a Satanás, porque entre otras cosas no hubiera sido tampoco beneficioso, hubiera sido más bien perjudicial para la evolución espiritual de aquellas gentes y posteriormente de nosotros también. Él consideró seguro que no debía hacerlo y habló de Satanás desde un punto de vista arquetípico. Satanás como un arquetipo del mal, de la tentación, del pecado, pero en ningún caso como un ser real, y mucho menos como nos ha pintado la iconografía tradicional, con rabos, cuernos y demás. O sea, esta es la historia. Te veo ahí muy enfrascado en el libro. Sí, no, estaba leyendo algunos párrafos haciendo referencia a los evangelios, al Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, dice que en el evangelio aparece la palabra lunático, que en la antigüedad podía referirse, por ejemplo, a la epilepsia, y deriva de la creencia de la influencia de la luna sobre los estados de crisis de estas personas. Energúmeno, dice aquí, es otra forma para designar a los supuestamente poseídos por el demonio, ¿no? Viene de la palabra energía, por la fuerza que desplegaban en los estados de crisis. Es curioso, ¿no?, que se pudiera confundir antiguamente pues, una crisis grave o aguda de una enfermedad, ¿no?, como puede ser la epilepsia o una esquizofrenia o algo así, cosas así, con estar poseídos por el mismísimo diablo. Claro, es que ya en el Nuevo Testamento, ya no hablamos del Antiguo ahora, sino del Nuevo, aparecen denominaciones tan dispares y tan contradictorias y tan diferentes también por otra parte, como por ejemplo, espíritu sordo. Esto lo encontramos. Dice, estaba poseído por un espíritu sordo. Espíritu mudo. Espíritu impuro. Espíritu maligno. Demonio impuro. Espíritu malvado. Hay una serie de denominaciones ahí. A veces se habla de espíritus malignos, de espíritus inmundos, de espíritus... y otras veces se habla de demonios. De demonios. ¿Cuál es la diferencia? Para mí ninguna. Son todos espíritus, pero los demonios no son realmente los ángeles revelados, sino que son espíritus, seres espirituales como tú, como yo, que están en la oscuridad. Esos que coloquialmente llamamos los oscuros, ¿no? Los oscuros, efectivamente. Las potencias del mal, o la oscuridad, o las tinieblas, pero que son espíritus no revelados, no ángeles revelados. Porque la involución no cabe. También habrá que plantearse, y vamos a necesitar seguramente otro programa, y quizás 2 más, habría que plantearse, lo que voy a decir sé que puede más de un oyente causar quizás un poco de escándalo, quizás, en algunos casos. ¿Qué son los ángeles? ¿Y existen los ángeles realmente? Esa es otra. ¿Por qué digo esto? Voy a explicarme, Fernando, voy a explicarme. Explíquese, Santiago. Si realmente Dios hubiera creado a los ángeles, hubiera sido muy injusto con nosotros. Porque crea a los seres humanos
en total desventaja respecto a los ángeles. Es decir, a ellos les crea perfectos, o si quieren, para suavizar el término, relativamente perfectos, cercanos a él, con la posibilidad de verle, con la posibilidad de servirle, de hablarle, de conversar con él, sin necesidad de tener que venir a encarnarse en un cuerpo y pasar, bueno, pues por lo que hay que pasar, ¿no? Alegrías, penas, tristezas, penurias. Y pasar por la muerte, exacto, etcétera, etcétera. Y sin embargo a nosotros nos crea en un cuerpo material que se descompone, en un cuerpo material que tiene enfermedades, que sufre, que duele, que lloramos, también a veces reímos. Pero bueno, la vida es como es, no vamos a engañarnos. La vida es como es. Esa desventaja es lo que a mí me llama la atención. Personalmente, en mi opinión, yo lo tengo muy claro. Los ángeles sí existen. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son los espíritus de aquellas personas, hablo de personas, de seres, que han llegado a través de la evolución espiritual, a través de las diferentes existencias o reencarnaciones, que nadie se escandalice, en este plano y en otros superiores o diferentes, que han llegado a un desarrollo espiritual pleno. Por lo tanto, adquieren ese rango que nosotros conocemos como ángel. La palabra ángel quiere decir enviado, emisario, aquel que Dios envía para dar un mensaje. De hecho, decía el maestro Alés que si de la Biblia quitamos la palabra ángel, nos quedamos sin Biblia. Y es verdad. Cierto. Por poner algún ejemplo, si a María no se le presenta el ángel, nos quedamos sin el Señor. Si a Jesús en Getsemaní no le aparece el ángel que le confortaba, posiblemente a lo mejor como posibilidad, no creo, pero como posibilidad lo dejamos ahí. Jesús se podría haber desistido a lo mejor de su misión de morir al final en la cruz. Tema para otro programa, de morir en la cruz. Desde luego. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz, no? Como redención, no lo creo. Quizás como otras cosas, ¿no? Caray, como estamos de la garganta esta noche, ¿eh? Bueno, entonces, lo de los ángeles es un tema que verdaderamente también igualmente no resiste un análisis mínimo. Pero precisamente porque apelo ahora mismo, apelo públicamente ante este micrófono a la justicia divina. Es decir, Dios es amor infinito, es misericordia infinita, es bondad infinita. Doy testimonio de ello, como pueden dar millones de personas en todo el mundo, pero también es justicia, es equidad, es justicia también infinita. Claro, es que Dios no puede ser injusticia. Claro, como decía, ¿no? Dios juega a los dados y demás, claro. Aquella frase. Dios es justo. No puede crear, pero ya no teológicamente, por lógica no puede crear a unos seres como los ángeles, según nos lo explica la Iglesia Católica, a unos seres que son los ángeles, de un plumazo los crea buenos, maravillosos, perfectos, cara a cara con Él, y a nosotros los pobres humanos nos crea con enfermedades, con deformidades, con un montón de penalidades y de sufrimientos. Esto no es justo, pues no. Entonces, mi consideración en este punto está, en este caso, con los espíritas. ¿Qué dicen? Lo que he dicho, que un ángel, lo que nosotros entendemos como ángel, es un espíritu que ha llegado a través de las diferentes pruebas, reencarnaciones, existencias, en este plano, en otros inferiores y en superiores, ha pasado a través de una evolución que lleva mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo me refiero a siglos, que ha llegado a un nivel de desarrollo espiritual pleno y total. Eso es un ángel. Porque se lo ha ganado por su propio trabajo, por su propia evolución, porque ha perseverado en el bien, porque se ha querido desarrollar, porque se ha esforzado, porque se ha desapegado de las cosas materiales. Cuando digo cosas materiales, me refiero no quiero decir que tengamos que prescindir de todo lo material, estamos en un mundo que lo es, que es material, y por lo tanto necesitamos de cosas materiales, pero muchas de ellas no son totalmente, no solamente inservibles, sino perjudiciales. Y adaptarnos al medio en el que estamos. Efectivamente. Bien, claro. Por lo tanto, pensar en que Dios ha creado de un plumazo, creó, cuando fuese, a unos ángeles y a los humanos en esa diferencia tan abismal, a mí personalmente me hace dudar de una forma rotunda en esa clase de Dios. Un Dios que no es en el que yo creo. Y no solamente ángeles, sino otra serie
de cosas que se nos han ido contando, ¿no? De dominaciones, potestades... Bueno, etcétera, eso viene después, sí. Las diferentes jerarquías de ángeles, sí, ¿no? esa es otra. A unos los creo más perfectos que a otros, más cerca de él y menos. Exacto. ¿no? Yo, al hilo de... Eso también no resiste un análisis. Tampoco. Porque crea... Un ángel sería el escalafón más inferior. El superior sería el arcángel. Pero es que entre el ángel, que está más cerca del hombre, y el arcángel, hay una serie de grados que entre ellos existen diferencias de perfección. Eso ya de por sí, la diferencia que hay entre unos y otros, los tronos, las dominaciones, las potestades, los querubines, los serafines, entre ellos son diferentes rangos de espíritus. Por lo tanto ya hay diferencias, por lo tanto Dios ya ha hecho una distinción entre por qué. Hay una cosa que es que es de cajón, o por lo menos, al menos yo creo que es de cajón. Al hilo de todo esto de los ángeles, la injusticia, entre comillas, de Dios y demás. Si Dios a su propio Hijo lo envía a la tierra en forma humana, con lo cual puede padecer igual, y de hecho padeció. No, es que padeció igual que nosotros. Como cualquier otro humano. Tuvo sed, tuvo hambre, estuvo enfermo, le dolió la cabeza, todo. Lo mataron en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Si a su mismo hijo, mismísimo hijo, Dios, lo manda a la tierra en un cuerpo de hombre, yo creo que esa injusticia de la que hablábamos antes, en realidad, crear unos seres espirituales maravillosos y demás, y a nosotros mandarnos aquí como simples seres humanos, yo creo que se cae por su propio peso. Sí, estoy de acuerdo contigo, Fernando, totalmente. Por eso decía que ya partiendo de este punto, ¿qué son los ángeles? Que ya hemos dicho cuál es nuestra opinión. Que los oyentes simplemente, nosotros aquí damos nuestro punto de vista, exponemos nuestras conclusiones y después que cada uno de todos ustedes saque sus propias conclusiones. Y que aquí no se trata de convencer a nadie. No se trata de convencer a nadie ni de imponer nuestras ideas. Simplemente damos nuestra opinión después, y es verdad, después de mucho tiempo, no es que tengamos 80 años, pero después yo personalmente he reflexionado mucho acerca de este asunto. He reflexionado mucho, he pensado mucho, he leído también mucho acerca de este tema, y lo que estoy haciendo ahora mismo es exponerles a todos ustedes mi opinión respecto a este tema. Pero al final, quien tiene que sacar las conclusiones oportunas es cada uno de todos ustedes, libremente. Aquí no se trata de imponer, yo no estoy imponiendo nada, líbreme el Señor, no estoy imponiendo nada. Y expongo que cada cual piense y saque sus propias conclusiones, nada más ni menos, como dice Pedro Esteban. Ni más, ni más menos. Santiago, hemos hablado antes, brevemente, muy de pasada, de los oscuros, los seres oscuros. Sí. ¿Estos seres oscuros existen realmente? ¿Están ahí? ¿Tienen algo que ver con el diablo? Partiendo de la base de que yo no creo en la existencia real del diablo, pues imagino que no. Pero estos seres existen. ¿Qué son? Existen. ¿Qué son los oscuros? Esta es la segunda parte del tema de esta noche, o la segunda parte del mensaje que de alguna forma queremos dar a nuestros oyentes, por lo menos para que piensen. Se trata de pensar el que quiera, que si bien, y seguiremos el próximo sábado con el asunto, si Dios quiere, si bien no creo en la existencia del diablo, sí que creo firmemente en la existencia de seres espirituales oscuros. ¿Quiénes son esos seres oscuros? Pues, dejando a un lado ahora otro asunto que sí me gustaría hablarlo con tranquilidad el próximo sábado, que son las denominadas formas pensamiento. Esta es otra, que ya ha hablado aquí Santiago Latorre del asunto. ¿Pero tiene algo que ver con los oscuros? Sí, totalmente, tiene que ver. Dejando a un lado que no deberíamos, pero ya por el tiempo que tenemos asignado hoy, que hemos asignado al espacio, no podemos extendernos más. Dejando a un lado esto, de las formas de pensamiento, los espíritus, que decías tú, Fernando, espíritus oscuros, existen. ¿Quiénes son esos seres oscuros? Es la pregunta. Pues mire usted, como dicen los políticos ahora, ¿no? Mire usted.
Un ser oscuro es un espíritu, igual que usted y que yo, igual que tú, Fernando, igual que yo, porque no somos los vivos, los que llamamos vivos, no somos más que espíritus encarnados en un cuerpo material, nada más ni nada menos. Cuando llega la muerte del cuerpo físico, el espíritu que está encarnado en nosotros se desdobla, se separa del cuerpo y se marcha, y abandona el cuerpo. Esos espíritus oscuros de los que hablamos son espíritus de personas que han tenido una existencia igual que tú y que yo. Excepto en algunos casos que ya lo hablaremos el sábado que viene, hay que puntualizar. Pero así, de una forma general, esto sería espíritus de personas que han practicado la maldad durante la vida. Personas malas que decimos, esa persona es mala. Bueno, pues es que es así. Hablamos de asesinos, hablamos de violadores, hablamos de pederastas, hablamos de tantas y tantas cosas que podríamos mencionar aquí, terroristas, etcétera, etcétera. Personas sin escrúpulos, que no tienen sentimientos, ¿no? Decimos, no tienen sentimiento. Esas personas, cuando mueren, pasan al otro lado también. Pasan a ese otro lado. Y en el otro lado son iguales igual que eran aquí. Son exactamente iguales. Es decir, conservan la misma personalidad, la misma maldad, la misma personalidad, falta de sentimientos. Conservamos, después de la muerte, conservamos virtudes y defectos. El que es virtuoso, porque lo ha logrado después, no solamente de esta vida, sino de muchas otras seguramente, antes, pasa al otro lado como un ser espiritual virtuoso, con las mismas virtudes que tenía en la tierra en vida, en un cuerpo material, y con los mismos defectos, porque la persona no es lo que es el cuerpo material, la persona es lo que es por dentro. Si una persona es mala porque le viene de dentro, de su espíritu. Y la persona que es buena, que es bondadosa, que sabe perdonar, que sabe en un momento determinado pedir perdón, la persona que es bondadosa es porque lo ha conquistado y le viene de dentro. No es porque sea así genéticamente. Aunque eso de la genética también lo podríamos dejar para otra ocasión porque es muy interesante. Entonces, Santiago, cualquiera de nosotros o cualquiera de las personas que nos esté escuchando ahora, podemos haber sido en un pasado, o ser en un futuro, quién sabe, no lo sé, un ser oscuro. Yo te diría que muchos de los que ahora estamos vivos, de los que estamos sobre la Tierra, en un pasado, vais a saber cuándo, en qué reencarnación, siempre hablo de cuerpos humanos, no en un perro, una rata, no. Sí. La reencarnación hay que entenderla como se debe entender, como es realmente. Seguro que alguno ha sido un ser oscuro. Se habla de los enemigos desencarnados, es decir, de personas que durante la vida, que nadie se asuste, tenemos como enemigos. Ese enemigo que tenemos declarado muere y después de la muerte continúa dándonos la murga. Esto ocurre, es que hay casos constatados de personas que después de la muerte de un enemigo, ya por y no lo voy a han sufrido la persecución del espíritu de esa persona. ¿Cómo? No dejándole vivir en su casa, con manifestaciones de todo tipo, movimiento de objetos, en ocasiones ataques deliberados, etcétera, etcétera. Son los conocidos como enemigos desencarnados. Por lo tanto, y resumiendo porque ya terminamos, pasamos al otro lado tal y como somos, por dentro. Conservamos nuestra personalidad y por lo tanto, claro que hay espíritus oscuros que en muchas ocasiones nos intentan hacer la Pascua y a veces no la hacen. Pero, y aquí terminamos, no hay que obsesionarse. Esto quiero decirlo porque es importante. No hay que obsesionarse con estos seres, ni tenerles miedo. Lo que hay que hacer es siempre obrar
con una conciencia recta, juiciosa y estar siempre cerca de Dios. Ese es el mejor modo de preservarnos de los ataques de estos seres oscuros. Seguiremos hablando porque nos hemos lógicamente quedado, bueno, pues cortos, y esto merece otros programas. Seguiremos hablando del diablo, su relación con el más allá, con la otra vida, de los seres oscuros y cómo actúan. Las formas pensamiento, circundatio. La circundatio, famosa. Algo Sí. interesante, muy interesante. Traducido, la obsesión. La obsesión provocada por... Sí, en muchísimos casos. Se contempla la circundatio, es una obsesión, en términos teológicos, circundatio. En términos espírita, por ejemplo, son obsesiones. Los obsesados, hay personas que tienen una obsesión, descartado el asunto psiquiátrico, bueno, ¿y de qué me viene a mí esta obsesión? Hay fuerzas que están operando ahí. Lo hablaremos el sábado que viene. Muy bien, don Santiago, pues como siempre... Un placer y la continuamos. Interesantísimo, como siempre es usted un pozo inagotable de sabiduría. Nada, qué va. Hay muchísima gente por el mundo, muchísima, que sabe 1000 veces más que yo. Yo intento aportar lo poco que sé, pues aportarlo aquí. No sea modesto. No, es la verdad, lo digo de corazón. Si sirve de algo, pues yo encantadísimo. Y que no tratamos de convencer a nadie, que ahora que cada uno piense por su cuenta y que cada uno saque sus propias